Fui a la casa de mi padrastro y encontré a mi madre llorando mientras limpiaba el suelo arrodillada. Todos quedaron impactados con lo que hice. Mi nombre es Alejandro Montero, y después de 15 años de ausencia, el destino me trajo de vuelta a la pequeña casa de mi infancia en las afueras de Ciudad de México. El taxi se detuvo frente a la modesta fachada color durazno, ahora descascarada por el tiempo. Mientras bajaba mi elegante maletín de cuero italiano, un contraste absurdo con el entorno humilde, sentí como el peso de los recuerdos caía sobre mis hombros. El éxito en el mundo empresarial me había llevado lejos, muy lejos de estas calles empedradas donde solía jugar. Mi empresa de tecnología en Monterrey había crecido exponencialmente, y mis trajes hechos a medida y los restaurantes de lujo se habían convertido en mi nueva normalidad. Sin embargo, algo en mi interior me decía que era hora de volver, de reconectar con mis raíces, especialmente con ella, con mi madre, con mi... Las llamadas telefónicas se habían vuelto cada vez más cortas y distantes durante el último año. Su voz, siempre alegre y cantarina, había adquirido un tono apagado que me inquietaba. «Todo está bien, hijo, no te preocupes», era su respuesta constante cuando le preguntaba si algo andaba mal, pero mi instinto me decía lo contrario. Al abrir la pequeña reja de hierro, el chirrido familiar me transportó instantáneamente a mi adolescencia. El jardín, antes lleno de las coloridas flores que mi madre cultivaba con tanto esmero, estaba ahora descuidado, con apenas algunos geranios marchitos resistiendo en las macetas. El corazón me dio un vuelco. Ceci. Mi madre amaba sus plantas más que a nada en el mundo. Verlas en ese estado era una señal inequívoca de que algo no marchaba bien. Me detuve frente a la puerta, dudando por un momento. Hacía 5 años que Roberto, mi padrastro, se había casado con mi madre. En aquel entonces me pareció un buen hombre, atento, educado, aparentemente preocupado por el bienestar de mi madre. Incluso me alegré de que ella hubiera encontrado compañía después de tantos años de soledad tras la partida de mi padre. El sonido de algo rompiéndose dentro de la casa me sobresaltó. Seguido de esto, escuché la voz áspera de Roberto. «Elena, eres una inútil. ¿No puedes hacer nada bien?» Mi sangre se heló. La respuesta temblorosa de mi madre apenas fue audible. «Lo siento, Roberto, fue un accidente». Sin pensarlo 2 veces, giré el picaporte. La escena que encontré quedará grabada en mi memoria para siempre. Mi madre, aquella mujer fuerte que me había criado sola, estaba de rodillas en el suelo, recogiendo los pedazos de lo que parecía ser un plato roto. Sus manos temblaban y pude ver que tenía los ojos enrojecidos. Roberto, de pie junto a ella, vestía una bata cara que desentonaba con la modestia de la casa. Al verme, su expresión cambió instantáneamente, transformándose en una máscara de cordialidad que no logró engañarme. «Alejandro, qué sorpresa tan agradable». Su voz sonaba falsa, como el tintineo de una moneda de plástico. Mi madre levantó la vista, y por un momento vi terror en sus ojos, seguido de una mezcla de alegría y vergüenza. «Hijo». Su voz se quebró mientras se ponía de pie apresuradamente, limpiándose las manos en el delantal gastado que llevaba puesto. La abracé fuertemente, notando lo delgada que estaba, cómo sus huesos se marcaban bajo la tela del vestido. Su cabello, antes negro y brillante, estaba salpicado de canas y mal cuidado. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cómo no me había dado cuenta antes? «Mamá, he venido a quedarme una temporada», anuncié, sin apartar la mirada de Roberto, quien mantenía su sonrisa artificial. «Necesito un descanso del trabajo y quiero pasar tiempo contigo». Vi cómo Roberto se tensaba ligeramente. Mi madre, por su parte, comenzó a balbucear excusas. «Pero hijo, estás tan ocupado y además, la casa es pequeña, no tenemos espacio». «Siempre hay espacio para un hijo», interrumpí con firmeza. «Mi antigua habitación sigue ahí, ¿no es así?» En ese momento, mientras sostenía a mi madre entre mis brazos y enfrentaba la mirada cada vez más hostil de Roberto, supe que mi regreso no sería la simple visita que había planeado. Había algo oscuro arraigándose en las paredes de esta casa, algo que necesitaba ser expuesto a la luz. Lo que no sabía entonces era que este sería el comienzo de una batalla que removería no solo los cimientos de nuestra familia,
sino que también desenterraría secretos que llevaban décadas ocultos, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Los días siguientes a mi llegada transcurrieron en una extraña danza de tensión y fingida normalidad. Mi madre se esforzaba por mantener una fachada de felicidad, preparando mis platillos favoritos y hablando con entusiasmo forzado sobre las pequeñas novedades del barrio. Sin embargo, podía ver el miedo en sus ojos cada vez que Roberto entraba en la habitación. Una tarde, mientras mi madre salía a hacer compras, decidí confrontar a Roberto. Lo encontré en el estudio, revisando unos papeles que guardó apresuradamente al verme entrar. «Roberto, necesitamos hablar», dije, cerrando la puerta tras de mí. «¿Qué está pasando aquí? Mi madre no es la misma de antes». Él se levantó, adoptando una postura defensiva. «No sé de qué hablas, Alejandro. Tu madre está perfectamente bien. Quizás un poco cansada, eso es todo». «No me tomes por tonto», respondí, sintiendo cómo la ira crecía en mi interior. «La he visto temblar en tu presencia. ¿Qué le has estado haciendo?» Roberto soltó una risa seca. «Vaya, el niño prodigio regresa y de repente crees saberlo todo. ¿Dónde has estado todos estos años, Alejandro? ¿Crees que puedes volver y juzgarnos?» Sus palabras me golpearon como un puño. Tenía razón en algo. Yo había estado ausente, pero eso no justificaba el estado en el que había encontrado a mi madre. «Escúchame bien», continuó Roberto acercándose. «Las cosas aquí son más complicadas de lo que crees. Tu tío Ernesto y yo hemos estado manejando asuntos familiares, asuntos que no te conciernen». La mención de mi tío Ernesto me sorprendió. Hacía años que no sabía nada de él, el hermano de mi padre. ¿Qué tiene que ver mi tío en todo esto? Roberto sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Oh, hay muchas cosas que no sabes, Alejandro, secretos que tu padre se llevó a la tumba, pero no es mi lugar revelarlos. Si quieres respuestas, quizás deberías preguntarle a tu tío». Salí del estudio con más preguntas que respuestas, la cabeza dándome vueltas. ¿Qué secretos podría haber guardado mi padre? ¿Y por qué Roberto mencionaba a mi tío Ernesto de esa manera? Esa noche, incapaz de dormir, decidí explorar mi antiguo cuarto. Entre los viejos libros y juguetes, encontré una caja que no recordaba. Dentro había cartas y documentos antiguos. Una en particular llamó mi atención. Una carta de mi padre, fechada apenas unas semanas antes de su fallecimiento. Con manos temblorosas, comencé a leer. «Querida Elena, si estás leyendo esto, es porque mis sospechas eran ciertas. No confío en Ernesto ni en el hombre con el que ha estado haciendo negocios últimamente. Temo que estén planeando algo que podría poner en peligro todo por lo que hemos trabajado. He escondido los documentos importantes en el lugar que solo tú y yo conocemos. Por favor, no confíes en nadie, ni siquiera en mi hermano. Protege a nuestro hijo y cuídate. Te amo, Carlos». La carta se me cayó de las manos. Mi padre había sospechado de mi tío Ernesto y mencionaba a un hombre. ¿Podría ser Roberto? Las piezas comenzaban a encajar, pero el rompecabezas aún estaba lejos de completarse. Al día siguiente decidí visitar a mi tío Ernesto. Vivía en una lujosa casa en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, un contraste marcado con la modesta vivienda de mi madre. Cuando llegué, una joven mujer me abrió la puerta. «Buenas tardes», dije. «Busco a Ernesto Montero. Soy su sobrino, Alejandro». La mujer pareció sorprendida. «Oh, el señor Montero no recibe visitas sin cita previa. Pero espere un momento, por favor». Minutos después, mi tío apareció en la puerta. Ernesto Montero, el hermano menor de mi padre, siempre había sido el más ambicioso de la familia. Vestía un traje caro y su rostro mostraba signos de cirugías estéticas recientes. «Alejandro, qué sorpresa», exclamó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pasa, pasa. Margarita, tráenos un café». Una vez en su despacho, rodeados de muebles caros y obras de arte, mi tío me observó con curiosidad. «¿A qué debo el honor de tu visita, sobrino?» «Hace años que no sabíamos de ti». «Tío Ernesto», comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «He vuelto a casa de mi madre y hay cosas que no entiendo. Roberto mencionó que ustedes dos han estado manejando asuntos familiares. ¿Podrías explicarme de qué se trata?».
Vi cómo la expresión de mi tío cambiaba sutilmente. Por un instante pareció alarmado, pero rápidamente recuperó la compostura. Roberto y sus comentarios. Mira, Alejandro, después de la partida de tu padre, alguien tenía que hacerse cargo de los asuntos legales y financieros de la familia. Tu madre no estaba en condiciones de manejar eso, así que Roberto y yo nos hicimos cargo. ¿Y eso incluye el maltrato a mi madre?, pregunté directamente. Ernesto se levantó, visiblemente molesto. ¿Maltrato? No sé de qué estás hablando. Tu madre está bien cuidada. Si ha habido algunos malentendidos, estoy seguro de que Roberto puede explicártelos mejor que yo. Encontré una carta de mi padre, dije, observando su reacción. Una carta en la que expresaba sus sospechas sobre ti y sobre un hombre con el que hacías negocios. ¿Ese hombre era Roberto? El rostro de mi tío palideció por un momento, pero rápidamente recuperó su máscara de tranquilidad. Tu padre estaba enfermo cuando escribió esa carta, Alejandro. No sabía lo que decía, estaba paranoico. ¿Y los documentos que mencionaba? ¿Los que escondió? Ernesto se acercó a mí, su voz bajando a un susurro amenazante. Escúchame bien, sobrino. Hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas. Por tu bien y el de tu madre, te sugiero que dejes de hurgar en asuntos que no entiendes. Salí de la casa de mi tío con más dudas que certezas, pero con la convicción de que algo oscuro se ocultaba tras la fachada de preocupación familiar que Ernesto y Roberto habían construido. Las advertencias de mi padre, el estado de mi madre, las evasivas de Roberto y ahora las amenazas veladas de mi tío, todo apuntaba a una verdad que aún no lograba descifrar. Mientras conducía de vuelta a casa, una determinación se afianzó en mi corazón. No importaba lo que costara, iba a llegar al fondo de este misterio. Por mi madre, por la memoria de mi padre y por la justicia que parecía haber sido burlada durante tantos años. Lo que no sabía en ese momento era que mi búsqueda de la verdad desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre no solo mi vida, sino la de todos los involucrados en esta red de mentiras y manipulación. Los días siguientes se convirtieron en una frenética búsqueda de respuestas. Cada noche, cuando Roberto y mi madre dormían, yo revolvía silenciosamente la casa en busca de los documentos que mi padre había mencionado en su carta. Pero mis esfuerzos parecían inútiles. La casa no era grande y yo había explorado cada rincón sin éxito. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a preparar la cena, decidí abordar el tema directamente. «Mamá», comencé cortando unas verduras, ¿recuerdas si papá alguna vez te habló sobre documentos importantes? ¿Algo que hubiera escondido? Vi cómo el cuchillo en sus manos temblaba ligeramente. ¿Por qué preguntas eso, hijo? Encontré una carta de papá, admití. Se mencionaba documentos escondidos en un lugar que solo ustedes dos conocían. Mi madre dejó el cuchillo y se giró para mirarme, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Alejandro, hay cosas del pasado que es mejor no remover. Tu padre, él tenía sus razones para hacer lo que hizo. Mamá, por favor, insistí, tomando sus manos entre las mías. Necesito saber qué está pasando. ¿Qué te han estado haciendo Roberto y el tío Ernesto? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no puedo hablar de eso. Me hicieron firmar papeles, Alejandro. Dijeron que era por el bien de todos, para proteger el legado de tu padre. Pero desde entonces todo cambió. Roberto... En ese momento la puerta de la cocina se abrió de golpe. Roberto entró, su mirada oscilando entre mi madre y yo. ¿Qué están cuchicheando ustedes dos? Nada importante, respondí tratando de mantener la calma. Solo recordábamos viejos tiempos. Roberto nos miró con suspicacia, pero no dijo nada más. Sin embargo, esa noche lo escuché discutir acaloradamente por teléfono en su estudio. Te digo que el muchacho está sospechando, lo oí decir. No, no podemos esperar. Si encuentra esos documentos, todo se vendrá abajo. Tenemos que actuar ahora. Al día siguiente decidí seguir a Roberto. Lo vi entrar en un café del centro, donde se reunió con una mujer que reconocí inmediatamente. Lucía Vega, la exsecretaria de mi tío Ernesto. Me senté en una mesa cercana, fingiendo leer un periódico mientras aguzaba el oído. Lucía, necesitamos que mantengas la boca cerrada, escuché decir a Roberto.
Si alguien se entera de lo que pasó hace 10 años, ¿y qué hay de mí?, respondió Lucía, su voz temblorosa pero desafiante. Yo también fui parte de eso, aunque no quisiera. ¿Qué pasará si decido hablar? Sabes muy bien lo que pasará, amenazó Roberto. Además, ¿quién te creería? Eras una simple secretaria. Cuando salieron del café decidí abordar a Lucía. La alcancé en la calle y me presenté. Señorita Vega, soy Alejandro Montero. Necesito hablar con usted sobre mi tío Ernesto y Roberto. Lucía palideció. No sé de qué habla, déjeme en paz. Por favor, insistí. Sé que están involucrados en algo turbio. Necesito saber la verdad por el bien de mi madre. Algo en mis palabras pareció conmoverla. Tras un momento de duda, asintió. Está bien, pero no aquí. Nos vemos esta noche en el parque cerca de la catedral, a las 9. Esa noche, mientras esperaba en el parque, mi mente daba vueltas. ¿Qué secretos estaría a punto de descubrir? ¿Qué había pasado hace 10 años que tanto temían Roberto y mi tío? Lucía llegó puntual, mirando nerviosamente a su alrededor. No tenemos mucho tiempo, dijo en voz baja. Lo que voy a contarte es peligroso, para ti y para mí. Hace 10 años, comenzó, tu tío Ernesto y Roberto iniciaron un plan para apoderarse de los bienes de tu familia. Tu padre había hecho inversiones exitosas, pero estaba enfermo y no podía manejarlas. Aprovecharon su debilidad para manipular documentos y transferir propiedades. Mi corazón se aceleró. ¿Y mi madre? ¿Cómo la involucraron? Lucía bajó la mirada. La engañaron. Le hicieron creer que firmaba papeles para proteger el patrimonio familiar. En realidad estaba cediendo sus derechos sobre la casa y otros bienes. Pero eso es ilegal, exclamé. ¿Cómo pudieron salirse con la suya? Tenían contactos, explicó Lucía. Abogados corruptos, funcionarios que miraron hacia otro lado. Yo les ayudé a falsificar algunos documentos. No estoy orgullosa de ello, pero me amenazaron. Dijeron que arruinarían mi carrera si no cooperaba. La cabeza me daba vueltas con esta información. ¿Y los documentos que mi padre escondió? Son la prueba de todo, respondió Lucía. Contratos originales, testamentos, pruebas de las manipulaciones. Tu padre sospechaba algo y los ocultó antes de que su enfermedad empeorara. Necesito encontrar esos documentos, dije, más para mí mismo que para ella. Lucía me tomó del brazo, su rostro lleno de preocupación. Ten cuidado, Alejandro. Roberto y Ernesto son peligrosos. No se detendrán ante nada para mantener su secreto. Mientras me despedía de Lucía, mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que encontrar esos documentos, pero también necesitaba proteger a mi madre. La confrontación con Roberto y mi tío era inevitable, pero ahora sabía que no podía enfrentarlo solo. De vuelta en casa encontré a mi madre sentada en la sala, con una vieja caja de recuerdos en su regazo. Al verme, sonrió con tristeza. «Hijo», dijo suavemente, «creo que es hora de que conozcas toda la verdad. Hay algo que tu padre y yo guardamos durante años, algo que podría cambiarlo todo». Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería posible que después de tanta búsqueda, la verdad estuviera a punto de revelarse? Me senté junto a ella, preparándome para escuchar una historia que, estaba seguro, cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Me senté junto a mi madre, el corazón latiendo con fuerza en anticipación. Elena tomó aire profundamente antes de comenzar su relato, sus manos acariciando suavemente la vieja caja de recuerdos en su regazo. «Alejandro, hijo mío», comenzó con voz temblorosa, «hay tanto que no sabes, tanto que tu padre y yo decidimos mantener en secreto para protegerte. Pero ahora veo que ese silencio solo ha traído más dolor». Abrió la caja y sacó una fotografía amarillenta. En ella reconocí a mi padre, más joven, sonriente, junto a un hombre que se parecía mucho a él. «Este es tu padre, Carlos, y este es su hermano gemelo, Emilio». La sorpresa me dejó sin palabras. «¿Un gemelo? Pero, ¿cómo es posible? Nunca supe de él». Mi madre sonrió con tristeza. «Emilio desapareció poco antes de que tú nacieras. Fue un golpe devastador para tu padre. Verás, Emilio y Carlos habían iniciado juntos el negocio familiar, pero Emilio siempre fue más arriesgado en sus inversiones.
Elena sacó unos documentos de la caja. Un día, Emilio propuso un negocio que parecía demasiado bueno para ser verdad. Carlos se negó, pero Emilio siguió adelante por su cuenta. Utilizó fondos de la empresa sin el conocimiento de Carlos. Cuando tu padre se enteró ya era demasiado tarde. El negocio había fracasado y Emilio había desaparecido, dejando deudas enormes. Tu padre se vio obligado a asumir esas deudas para salvar el nombre de la familia y la empresa. Las piezas empezaban a encajar en mi mente. ¿Y el tío Ernesto? ¿Cómo encaja él en todo esto? Ernesto, suspiró mi madre, siempre estuvo celoso de sus hermanos mayores. Cuando Emilio desapareció, vio su oportunidad. Se ofreció a ayudar a Carlos a manejar la crisis, pero en realidad estaba planeando tomar el control de todo. Tu padre trabajó incansablemente para pagar las deudas y reconstruir el negocio, pero el estrés afectó su salud. Cuando enfermó gravemente, Ernesto vio su oportunidad. Elena sacó otra fotografía, esta vez de una casa grande y hermosa. Esta era nuestra casa, Alejandro, la casa donde naciste. Ernesto convenció a tu padre de que la vendiera para pagar las últimas deudas, prometiendo que la recuperaríamos pronto. Pero nunca sucedió. Las lágrimas corrían por las mejillas de mi madre. Después de que tu padre se fue, Ernesto se hizo cargo de todo. Dijo que era lo mejor, que yo no entendía de negocios, y luego apareció Roberto. Roberto era el abogado que Ernesto trajo para manejar los asuntos legales. Al principio parecía amable y servicial. Me convenció de firmar documentos que, según él, eran para proteger tu herencia. Pero en realidad, estabas cediendo tus derechos, completé, sintiendo cómo la ira crecía en mi interior. Mi madre asintió. Me di cuenta demasiado tarde. Para entonces, ya habíamos perdido casi todo. Esta pequeña casa es lo único que queda, y aún así, Roberto ha estado abusando de ti, dije apretando los puños. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes? Elena bajó la mirada. Tenía vergüenza, Alejandro. Me sentía tan tonta por haber caído en su trampa. Además, Roberto amenazó con quitarnos la casa si hablaba. No quería que perdieras lo poco que nos quedaba. Pero hay algo más, continuó, sacando un sobre sellado de la caja. Tu padre, antes de irse, me dio esto. Me hizo prometer que solo lo abriría si alguna vez nos encontrábamos en peligro real. Creo que ese momento ha llegado. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una carta y una llave. La carta decía: Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. No confío en Ernesto y temo que intentará apoderarse de todo lo que hemos construido. La llave que encontrarás con esta carta abre una caja de seguridad en el Banco Nacional. Dentro hay documentos que prueban las manipulaciones de Ernesto y la verdad sobre Emilio. También hay pruebas de las inversiones legítimas que hice antes de enfermar. Elena, mi amor, sé que has soportado mucho, pero ahora necesito que seas fuerte una vez más. Usa estos documentos para proteger a nuestro hijo y recuperar lo que es suyo por derecho. Recuerda siempre que te amo, a ti y a Alejandro, más que a nada en este mundo. Carlos. Levanté la vista de la carta, con lágrimas en los ojos. Mi madre me miraba con una mezcla de miedo y determinación. Hijo, dijo suavemente, sé que es mucho para procesar, pero ahora que sabes la verdad, ¿qué piensas hacer? Me puse de pie, sintiendo una resolución firme creciendo en mi interior. Voy a hacer lo que papá quería, mamá. Voy a recuperar lo que es nuestro y a exponer las mentiras de Ernesto y Roberto. Pero Alejandro, mi madre me advirtió, ellos son peligrosos. Han llegado muy lejos para mantener este secreto. Lo sé, respondí, pero ya no estamos solos en esto. Tengo amigos, contactos, y ahora tenemos la verdad de nuestro lado. Mientras abrazaba a mi madre, mi mente ya estaba planeando los próximos pasos. Sabía que el camino sería difícil y peligroso, pero estaba decidido a luchar hasta el final. Lo que no sabía en ese momento era que esta revelación desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo mi determinación, sino también mis valores y la fuerza de los lazos familiares. El verdadero desafío apenas comenzaba. La mañana siguiente a las revelaciones de mi madre,
me desperté con una determinación férrea. El peso de la verdad y la responsabilidad de actuar pesaban sobre mis hombros, pero me sentía más fuerte que nunca. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba preparado para enfrentarlo. Mi primer paso fue visitar el Banco Nacional. Con la llave que mi padre había dejado, accedí a la caja de seguridad. Dentro, tal como él había prometido, encontré una carpeta llena de documentos, contratos originales, registros de transacciones, incluso una confesión firmada por Emilio antes de su desaparición. Era una mina de oro de información que exponía años de manipulación y fraude. Mientras revisaba los papeles en una cafetería cercana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Ten cuidado, te están vigilando. L. Solo podía ser de Lucía. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabían Ernesto y Roberto que yo estaba investigando? Decidí que era hora de buscar ayuda profesional. Contacté a Martín Saavedra, un viejo amigo de la universidad que ahora era un respetado abogado especializado en casos de fraude corporativo. Alejandro, amigo mío, me saludó Martín cuando nos encontramos en su oficina. Ha pasado tiempo. ¿En qué puedo ayudarte? Le conté toda la historia, desde las sospechas iniciales hasta las revelaciones de mi madre y los documentos que había encontrado. Martín escuchó atentamente, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Esto es grande, Alejandro, dijo finalmente. Estamos hablando de fraude a gran escala, manipulación de documentos legales, posible evasión fiscal. Tu tío y Roberto podrían enfrentar cargos muy serios. ¿Qué recomiendas que hagamos?, pregunté. Primero, necesitamos proteger a tu madre. Legalmente, ella podría ser considerada cómplice, aunque fuera involuntariamente. Vamos a preparar una declaración detallando cómo fue engañada. Martín continuó. Luego presentaremos una demanda formal. Con estos documentos y el testimonio de tu madre, tenemos un caso sólido. Pero Alejandro, debo advertirte, esto no será fácil. Tu tío y Roberto probablemente tienen conexiones poderosas. Se defenderán con todo lo que tengan. Asentí, consciente de los riesgos. Estoy preparado para lo que sea, Martín. No puedo permitir que sigan abusando de mi madre y quedándose con lo que no les pertenece. Pasamos las siguientes horas preparando la estrategia legal. Mientras tanto, le pedí a mi amigo periodista, Diego Fuentes, que comenzara a investigar discretamente las actividades empresariales de Ernesto y Roberto. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a mi madre en la cocina preparando la cena con manos temblorosas. ¿Estás bien, mamá?, pregunté preocupado. Ella me miró con ojos llorosos. Roberto llamó hoy. Estaba furioso. Dijo que sabía lo que estábamos haciendo y que nos arrepentiríamos si no nos deteníamos. La abracé fuertemente. No te preocupes, mamá. No dejaré que te hagan daño. Tenemos la ley de nuestro lado ahora. En ese momento, escuchamos un ruido en la parte trasera de la casa. Me asomé por la ventana y vi a dos hombres husmeando en el jardín. Uno de ellos llevaba una cámara. «Están vigilando la casa», murmuré. «Mamá, recoge algunas cosas. Nos vamos de aquí esta noche». Rápidamente, empacamos lo esencial y salimos por la puerta delantera, tratando de no llamar la atención. Conduje hasta un hotel en el centro de la ciudad, donde Martín había reservado una habitación para nosotros bajo un nombre falso. Una vez instalados, llamé a Lucía. «Necesito que me cuentes todo lo que sabes», le dije. «Cada detalle puede ser crucial». Lucía accedió a reunirse con nosotros al día siguiente en la oficina de Martín. Mientras tanto, Diego me envió un mensaje. Había descubierto conexiones entre las empresas de Ernesto y varios políticos locales. La trama era más compleja de lo que habíamos imaginado. Esa noche, acostado en la cama del hotel mirando el techo, reflexioné sobre cómo mi vida había dado un giro tan dramático en tan poco tiempo. Hacía solo unas semanas, era un empresario exitoso, sin preocupaciones. Ahora, estaba en medio de una batalla legal contra mi propia familia, protegiendo a mi madre y desentrañando una red de mentiras que se extendía por años. A la mañana siguiente, nos reunimos con Martín y Lucía. La exsecretaria estaba visiblemente nerviosa, pero decidida a hablar.
Comencé a trabajar para Ernesto justo después de la desaparición de Emilio, comenzó Lucía. Al principio, todo parecía normal, pero poco a poco, empecé a notar irregularidades en los documentos que manejaba. Lucía nos contó cómo, gradualmente, Ernesto y Roberto habían ido manipulando contratos, alterando cifras y desviando fondos. Usaron la enfermedad de tu padre como cortina de humo, explicó. Mientras todos estaban preocupados por su salud, ellos iban tomando el control de todo. Martín tomaba notas furiosamente. «Esto es oro puro para nuestro caso», murmuró. De repente mi teléfono sonó. Era Diego. «Alejandro, tienes que ver esto», dijo con urgencia. «Acabo de recibir un video anónimo. Muestra a tu tío Ernesto reuniéndose con un hombre que se parece mucho a tu padre, pero más viejo. La fecha del video es de hace solo una semana». Mi mente daba vueltas. ¿Podría ser posible? ¿Emilio estaba vivo y en contacto con Ernesto? Mientras compartía esta información con los demás, vi cómo sus rostros pasaban de la sorpresa a la preocupación. Esta nueva pieza del rompecabezas cambiaba todo el panorama. «Si Emilio está vivo», dijo Martín pensativamente, «podría ser tanto una bendición como una maldición para nuestro caso. Por un lado, su testimonio podría ser crucial. Por otro, podría complicar aún más las cosas legalmente». Miré a mi madre, cuyo rostro había palidecido ante la noticia. «Mamá, ¿tú sabías algo de esto?». Ella negó con la cabeza, aturdida. «No puedo creerlo. Después de todos estos años». Mientras discutíamos nuestros próximos pasos, una cosa quedó clara. Nuestra batalla acababa de volverse mucho más complicada. No solo estábamos luchando contra Ernesto y Roberto, sino que ahora teníamos que desentrañar el misterio de Emilio y su papel en toda esta conspiración. Salí de la oficina de Martín con la mente en ebullición. La verdad que buscábamos parecía estar cada vez más cerca, pero también más esquiva. Una cosa era cierta, no podía dar marcha atrás ahora. Demasiado estaba en juego. Mientras caminaba con mi madre hacia el hotel, tomé su mano y la apreté suavemente. «Te prometo que llegaremos al fondo de esto, mamá. Recuperaremos lo que es nuestro y finalmente tendremos justicia». Ella me sonrió débilmente, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y temor. «Lo sé, hijo. Confío en ti». Esa noche, mientras planificaba nuestros próximos movimientos, no podía evitar preguntarme qué más nos depararía esta lucha. ¿Qué otros secretos saldrían a la luz? Y estaríamos preparados para enfrentarlos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Martín trabajaba incansablemente en la preparación de nuestra demanda legal, mientras Diego seguía investigando las conexiones políticas de Ernesto. Yo, por mi parte, me encontraba dividido entre proteger a mi madre y tratar de descifrar el misterio de Emilio. Una mañana, mientras desayunábamos en el hotel, mi madre me sorprendió con una pregunta inesperada. «Alejandro», dijo en voz baja, «¿has pensado en la posibilidad de que tu padre supiera que Emilio estaba vivo?». La miré, sorprendido. «¿Por qué dices eso, mamá?». Ella suspiró profundamente. «Hubo momentos, justo antes de que tu padre enfermara gravemente, en los que lo escuché hablando por teléfono en voz baja. Una vez juraba haber escuchado el nombre de Emilio. Cuando le pregunté, me dijo que era mi imaginación, pero ahora esta nueva información me dejó aturdido. ¿Qué más no sabíamos? ¿Cuántas capas más tendría esta conspiración? Decidí que era hora de tomar medidas más drásticas. Con la ayuda de Diego, logramos rastrear la ubicación donde se había filmado el video de Ernesto y Emilio. Era una casa de campo en las afueras de la ciudad. «Voy a ir allí», le dije a Martín por teléfono. «Alejandro, eso es peligroso», advirtió. «Podrías estar comprometiendo nuestro caso legal». «Lo sé», respondí, «pero necesitamos respuestas. Si Emilio está vivo, necesitamos saber de qué lado está». Esa tarde, conduje hasta la casa de campo. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Allí frente a mí estaba un hombre que era la viva imagen de mi padre, solo que unos años mayor. Emilio. «Te estaba esperando, Alejandro», dijo con una sonrisa triste. «Pasa, tenemos mucho de qué hablar». Dentro de la casa, Emilio me contó una historia que desafió todo lo que creía saber sobre mi familia. «Nunca desaparecí realmente», explicó. «Tu padre y yo planeamos todo.
El negocio que salió mal, mi supuesta desaparición, todo fue una elaborada farsa. ¿Por qué?, pregunté atónito. Descubrimos que Ernesto estaba involucrado en negocios ilegales, usando nuestra empresa como fachada. Sabíamos que si lo confrontábamos directamente, destruiría todo lo que habíamos construido. Así que ideamos un plan. Emilio continuó explicando cómo él y mi padre habían trabajado en secreto durante años para reunir pruebas contra Ernesto. Mi tío había estado tan ocupado tratando de apoderarse de la empresa que no se dio cuenta de que estaba siendo investigado. Pero algo salió mal, dije recordando la enfermedad de mi padre. Emilio asintió con tristeza. La enfermedad de Carlos no estaba en nuestros planes. Cuando se dio cuenta de que no sobreviviría, me hizo prometer que terminaría lo que habíamos empezado. Por eso me mantuve oculto todos estos años, siguiendo reuniendo pruebas. ¿Y por qué te reuniste con Ernesto la semana pasada?, pregunté. Porque finalmente tenemos todo lo que necesitamos para exponerlo. Le di una última oportunidad de confesar y hacer lo correcto. Por supuesto, se negó. Mi mente daba vueltas con toda esta información. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejar que mi madre sufriera todos estos años? Los ojos de Emilio se llenaron de lágrimas. Fue la decisión más difícil que tuvimos que tomar. Carlos y yo sabíamos que cuantas menos personas conocieran la verdad, más seguras estarían. Pero verte aquí ahora, luchando por la justicia, me recuerdas tanto a tu padre. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Martín. Alejandro, tenemos un problema. Roberto ha presentado una contrademanda. Está acusando a tu madre de fraude y manipulación de documentos. Están tratando de voltear toda la situación. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Miré a Emilio, quien había escuchado la conversación. Es hora de terminar con esto, dijo con determinación. Vamos a enfrentarlos juntos. Mientras conducíamos de vuelta a la ciudad, mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos. Por un lado, estaba aliviado de saber la verdad y tener a Emilio de nuestro lado. Por otro, la amenaza contra mi madre me llenaba de una ira que apenas podía contener. Llegamos a la oficina de Martín entrada la noche. Mi madre, Lucía y Diego ya estaban allí. La sorpresa en sus rostros al ver a Emilio fue indescriptible. «Elena», dijo Emilio suavemente, acercándose a mi madre. «Sé que no hay palabras para compensar todos estos años, pero espero que puedas entender por qué lo hicimos». Mi madre, con lágrimas en los ojos, solo pudo asentir. Martín, siempre pragmático, nos trajo de vuelta a la realidad. Con el testimonio de Emilio y las pruebas que ha reunido, tenemos un caso sólido. Pero debemos actuar rápido. Ernesto y Roberto seguramente ya saben que los hemos descubierto. Pasamos las siguientes horas planeando nuestra estrategia. Decidimos que presentaríamos todas las pruebas al fiscal del estado a primera hora de la mañana. Diego se encargaría de preparar un reportaje exhaustivo que se publicaría simultáneamente en varios medios. Mientras trabajábamos, no pude evitar notar cómo Emilio miraba a mi madre de vez en cuando, con una mezcla de arrepentimiento y algo más que no pude descifrar. Me pregunté cuántas historias más quedaban por contar en nuestra familia. Ya era casi el amanecer cuando terminamos. Mientras todos se preparaban para irse, Emilio me llamó aparte. «Alejandro», dijo en voz baja, «hay algo más que debes saber, algo que ni siquiera tu padre supo». Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podría haber? La razón por la que Ernesto siempre estuvo tan obsesionado con tomar el control de la empresa es porque él no es realmente tu tío, es tu medio hermano. La revelación me golpeó como un puño en el estómago. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Emilio suspiró profundamente. Es una larga historia, una que involucra a nuestro padre y secretos familiares que se remontan a décadas atrás. Te lo contaré todo, pero ahora necesitamos enfocarnos en detener a Ernesto y Roberto. Asentí, aturdido pero determinado. Mientras salíamos de la oficina hacia el incierto amanecer, sabía que estábamos a punto de enfrentar la batalla final. Una batalla que no solo decidiría el destino de nuestra familia y nuestro patrimonio, sino que también revelaría verdades que habían permanecido ocultas durante generaciones. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Un nuevo día estaba por comenzar, y con él el capítulo final de nuestra lucha por la verdad y la justicia.
El amanecer nos encontró en las escaleras del Palacio de Justicia, un imponente edificio de piedra que parecía observarnos con ojos críticos. Martín, Emilio, mi madre y yo formábamos un grupo unido, preparados para enfrentar lo que se avecinaba. Diego ya estaba dentro, listo para cubrir cada detalle del proceso. Mientras subíamos las escaleras, vi a Ernesto y Roberto en la entrada, rodeados de un ejército de abogados. Sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y furia al ver a Emilio entre nosotros. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron y pude ver el miedo en los ojos de Ernesto. Sabía que su tiempo se estaba acabando. En la sala del tribunal, el ambiente era tenso. El juez, una mujer de mediana edad con ojos penetrantes, escuchó atentamente mientras Martín presentaba nuestro caso. Cada documento, cada testimonio, cada pieza de evidencia que habíamos recopilado durante semanas se presentó meticulosamente. Cuando fue el turno de Emilio de testificar, el silencio en la sala era palpable. Su voz, firme y clara, resonaba mientras relataba años de engaños y manipulaciones. Vi cómo el rostro de Ernesto palidecía con cada revelación. «Su señoría», dijo Emilio al final de su testimonio, «he vivido con el peso de estos secretos durante demasiado tiempo. Hoy estoy aquí no solo para hacer justicia, sino para redimirme ante mi familia y ante mí mismo». El turno de la defensa llegó, y los abogados de Ernesto y Roberto intentaron desacreditar nuestras pruebas, alegando que todo era parte de una conspiración elaborada para arrebatarles el control de la empresa. Pero sus argumentos sonaban huecos frente a la montaña de evidencia que habíamos presentado. Mientras el juicio avanzaba, no pude evitar observar a mi madre. Su rostro reflejaba una mezcla de dolor y alivio, como si cada verdad revelada fuera a la vez una herida y una curación. En un momento, tomé su mano y la apreté suavemente. Ella me devolvió una sonrisa cansada pero llena de determinación. El momento crucial llegó cuando Lucía subió al estrado. Su testimonio era fundamental para demostrar cómo Roberto y Ernesto habían manipulado documentos y engañado a mi madre para que firmara papeles que la despojaban de sus derechos. «Trabajé para ellos durante años», dijo Lucía, su voz temblando ligeramente. Al principio no entendía completamente lo que estaba pasando, pero poco a poco me di cuenta de que estaba siendo cómplice de un fraude masivo. Hoy estoy aquí para enmendar mis errores y decir la verdad. Mientras Lucía hablaba, vi cómo Roberto se inclinaba hacia Ernesto, susurrándole algo al oído. Por un momento, pensé que intentarían algún último recurso desesperado, y así fue. En un giro inesperado, Roberto se puso de pie. «Su señoría», exclamó. «Deseo cambiar mi declaración, quiero confesar». El caos se desató en la sala. Ernesto gritaba a Roberto que se callara, mientras los abogados intentaban controlar la situación. El juez tuvo que golpear varias veces con su mazo para restaurar el orden. «Señor Valverde», dijo la juez dirigiéndose a Roberto, «¿está seguro de lo que está haciendo? Entiende que cualquier cosa que diga ahora puede ser usada en su contra, ¿verdad?» Roberto asintió, su rostro una máscara de resignación. «Lo entiendo, su señoría. He vivido con esta culpa durante demasiado tiempo. Es hora de que la verdad salga a la luz». Durante la siguiente hora, Roberto confesó todo. Cómo él y Ernesto habían planeado apoderarse de la empresa desde el principio, cómo habían manipulado a mi madre, cómo habían desviado fondos y falsificado documentos. Con cada palabra, veía cómo Ernesto se hundía más y más en su silla, derrotado. Cuando Roberto terminó, el silencio en la sala era ensordecedor. La juez, tras un momento de reflexión, anunció que se tomaría un receso para considerar toda la nueva información. En el pasillo, durante el receso, me encontré cara a cara con Ernesto. Por primera vez, vi al hombre detrás de la fachada, un hombre quebrado por sus propias ambiciones y resentimientos. «¿Por qué, Ernesto?», le pregunté. «¿Por qué llevar las cosas tan lejos?». Él me miró, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y desesperación. «Tú no lo entenderías, Alejandro. Siempre fuiste el favorito, el heredero legítimo. Yo solo quería lo que me correspondía por derecho». En ese momento, recordé lo que Emilio me había dicho sobre Ernesto siendo nuestro medio hermano. Sentí una punzada de compasión,
pero rápidamente fue reemplazada por la determinación de ver que se hiciera justicia. Cuando la sesión se reanudó, la juez estaba lista para dar su veredicto. Con cada palabra, sentí como si el peso de años de mentiras y engaños se levantara de nuestros hombros. Este tribunal encuentra a Ernesto Montero y Roberto Valverde culpables de fraude, malversación de fondos y manipulación de documentos legales, declaró la juez. Se ordena la restitución inmediata de todas las propiedades y activos a sus legítimos dueños, Elena Sánchez y Alejandro Montero. Además, se impondrá una multa sustancial y se iniciará un proceso penal separado para determinar las sentencias correspondientes. La sala estalló en murmullos. Vi lágrimas de alivio en los ojos de mi madre, mientras Emilio la abrazaba protectoramente. Martín me dio una palmada en la espalda, su rostro reflejando satisfacción profesional y personal. Mientras Ernesto y Roberto eran escoltados fuera de la sala, no pude evitar sentir una mezcla de triunfo y tristeza. Habíamos ganado, sí, pero a un costo emocional enorme. Afuera del tribunal, los periodistas nos rodearon. Diego, fiel a su palabra, ya estaba transmitiendo en vivo, contando la historia de corrupción y redención que acababa de desenvolverse. Esa noche, reunidos en la sala de estar del hotel, mi madre, Emilio y yo nos sentamos en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Había tanto que decir, tantas heridas que sanar, tantos años perdidos que recuperar. ¿Qué haremos ahora?, preguntó mi madre suavemente. Miré a Emilio, luego a mi madre, y finalmente dije, comenzaremos de nuevo, juntos, como una familia. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, sentí que por primera vez en semanas podía respirar profundamente. El camino hacia la curación sería largo, pero habíamos dado el primer paso. La verdad, por dolorosa que fuera, nos había liberado. Y así, con el peso de los secretos finalmente levantado de nuestros hombros, nos preparamos para enfrentar el futuro, un futuro lleno de posibilidades y, lo más importante, de honestidad. Han pasado 2 años desde aquel día en el tribunal que cambió nuestras vidas para siempre. El tiempo, dicen, es el mejor sanador y en nuestro caso ha sido un bálsamo para las heridas del pasado. Me encuentro sentado en el porche de nuestra nueva casa, una hermosa propiedad en las afueras de la ciudad con vistas a las montañas. El aire fresco de la mañana trae consigo el aroma de las flores del jardín que mi madre cuida con tanto esmero. Es un cambio radical del pequeño apartamento donde la encontré aquella fatídica tarde, hace ya tanto tiempo. Mi madre sale al porche, con una bandeja de café en las manos. Su rostro, antes marcado por la preocupación y el miedo, ahora irradia una serenidad que me llena el corazón de alegría. «Buenos días, hijo», me saluda con una sonrisa. «¿Listo para el gran día?». Asiento tomando la taza que me ofrece. Hoy es un día especial, un día que marca el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Después del juicio, decidimos usar parte del dinero recuperado para establecer la Fundación Nuevo Amanecer, dedicada a ayudar a víctimas de fraude y abuso financiero. Hoy es la inauguración oficial de nuestro primer centro de asesoría legal y apoyo emocional. Emilio se une a nosotros en el porche, su presencia ahora una constante reconfortante en nuestras vidas. Después de años de secretos y separación, hemos logrado forjar una relación basada en la honestidad y el perdón. ¿Nervioso?, me pregunta, sentándose a mi lado. Un poco, admito, pero es un buen tipo de nerviosismo. Estoy emocionado por lo que podemos lograr. Mientras conversamos, no puedo evitar reflexionar sobre el camino que nos ha traído hasta aquí. La batalla legal contra Ernesto y Roberto fue solo el comienzo. Los meses que siguieron estuvieron llenos de desafíos. Largas conversaciones dolorosas pero necesarias, sesiones de terapia familiar y el arduo proceso de reconstruir la confianza entre nosotros. Ernesto y Roberto están cumpliendo sus sentencias en prisión. A pesar de todo, decidimos no cortar completamente los lazos. Les enviamos cartas ocasionales, ofreciéndoles una oportunidad de redención si algún día deciden tomarla. Es un proceso lento y complicado, pero creemos en el poder de la segunda oportunidad. Lucía, por su parte,
se ha convertido en una pieza fundamental de nuestra fundación. Su experiencia y arrepentimiento sincero la han convertido en una valiosa consejera para aquellos que han sido víctimas de fraudes similares. Diego, fiel a su vocación periodística, ha continuado investigando y exponiendo casos de corrupción empresarial. Su serie de reportajes inspirados en nuestro caso le valió un prestigioso premio de periodismo el año pasado. «Es hora de irnos», anuncia mi madre, interrumpiendo mis pensamientos. «No queremos llegar tarde a nuestra propia inauguración, ¿verdad?» Mientras nos preparamos para salir, Emilio me toma del brazo. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti, Alejandro», me dice con voz emocionada. «De todos nosotros». Sus palabras me conmueven profundamente. A pesar de su ausencia física, el espíritu de mi padre ha sido una guía constante en todo este proceso de sanación y renovación. Llegamos al centro de la Fundación Nuevo Amanecer, un edificio moderno pero acogedor en el corazón de la ciudad. Una pequeña multitud ya se ha reunido, personas que nos han apoyado en nuestro viaje, futuros beneficiarios de la Fundación y periodistas ansiosos por cubrir la historia. Mientras cortamos la cinta inaugural, siento una ola de emociones abrumándome. Veo lágrimas de alegría en los ojos de mi madre, una sonrisa de orgullo en el rostro de Emilio y en los rostros de los presentes, esperanza. En mi discurso de apertura, comparto nuestra historia, no como una saga de victimización, sino como un testimonio del poder de la verdad, la perseverancia y el perdón. Hoy no solo inauguramos un edificio, digo, mirando a los ojos de cada persona presente. Inauguramos un faro de esperanza, un lugar donde las víctimas pueden encontrar justicia, donde los secretos pueden ser sanados con la luz de la verdad y donde las familias rotas pueden comenzar el camino hacia la reconciliación. Mientras hablo, veo a Martín entre la multitud, asintiendo con aprobación. Su apoyo inquebrantable y su amistad han sido fundamentales en todo este proceso. Nuestra historia, continuó, es prueba de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz al final del túnel, que con amor, determinación y la voluntad de hacer lo correcto, podemos superar cualquier obstáculo. Concluyo mi discurso con una frase que se ha convertido en el lema de nuestra fundación. El pasado no define nuestro futuro. Cada día es una oportunidad para un nuevo amanecer. Los aplausos resuenan en el aire, pero para mí el sonido más hermoso es la risa de mi madre, libre y genuina, algo que temí no volver a escuchar. Más tarde, mientras recorremos las instalaciones del centro, mostrando a los invitados las áreas de asesoría legal, las salas de terapia y el espacio comunitario, siento una profunda sensación de plenitud. Al final del día, de vuelta en casa, nos reunimos en el porche una vez más. El sol se está poniendo, pintando el cielo de tonos cálidos que parecen simbolizar el fin de una era oscura y el comienzo de días más brillantes. «¿Sabes, Alejandro?», dice mi madre, su voz llena de emoción contenida. «Cuando todo empezó, tenía tanto miedo. Pensé que habíamos perdido todo. Pero ahora me doy cuenta de que hemos ganado algo mucho más valioso que cualquier posesión material». Emilio asiente, añadiendo, «Hemos ganado la verdad, la libertad de los secretos y la oportunidad de hacer una diferencia real en las vidas de otros». Miro a mi pequeña pero resiliente familia y siento una oleada de gratitud y amor. Hemos pasado por el fuego, sí, pero hemos emergido más fuertes, más sabios y más unidos que nunca. Mientras la noche cae suavemente sobre nosotros, pienso en todas las personas que ayudaremos a través de la Fundación Nuevo Amanecer. Pienso en las verdades que saldrán a la luz, en las familias que se reunirán, en las injusticias que se corregirán, y me doy cuenta de que esto es solo el comienzo, que cada día, con cada persona que ayudemos, estaremos escribiendo un nuevo capítulo en esta historia de redención y esperanza. El camino no siempre será fácil, lo sé. Habrá desafíos, habrá días difíciles. Pero ahora tenemos algo que antes nos faltaba: la fuerza que viene de la verdad, el apoyo inquebrantable del amor familiar y la determinación de crear un futuro mejor, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que, como nosotros una vez, se encuentran perdidos en la oscuridad de los secretos y las mentiras.
Mientras las estrellas comienzan a brillar en el cielo nocturno, hago una promesa silenciosa, una promesa a mi padre, donde quiera que esté, una promesa a mi madre, que ha soportado tanto, una promesa a Emilio, que sacrificó tanto por la verdad, y una promesa a mí mismo, la promesa de nunca olvidar nuestro viaje, de mantener viva la lección que hemos aprendido tan dolorosamente, que la honestidad, el amor y la compasión son las verdaderas fuentes de la fuerza y la riqueza. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, me preparo para el mañana, un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para hacer del mundo un lugar un poco mejor, una verdad a la vez.